Continuamos con más de la tarde, el portal digital de Tal Cual. Un diario en Venezuela trae una información que nos llama la atención. Y es que la Defensoría del Pueblo en Venezuela habría sido degradada a clase B. Esto por considerar que no ha resguardado de una manera adecuada los derechos humanos de los ciudadanos y por el contrario habría permitido que autoridades gubernamentales cometieran actos indebidos. Para comprender la dimensión de lo que esto implica, quiero saludar en Caracas a Joel García. Él es abogado defensor de los derechos humanos, miembro de Fundesi y profesor universitario. Bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Dania, y gracias por la invitación y saludos a tu audiencia. Esta degradación la hace, entiendo, la Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos. Comencemos por saber quiénes son, qué autoridad tienen para hacer esta calificación. Ok, esa alianza está conformada por varias organizaciones de instituciones de defensa de derechos humanos adscritas a diferentes estados, es decir, de los 5 continentes. Ellos son un comité que recomiendan a la Organización de Naciones Unidas todo lo que tiene que ver, lo concerniente a los derechos humanos en los países. Está vinculada a la ONU, es decir, ellos tienen un buró que recomiendan a esa institución de las Naciones Unidas cuáles son los organismos que cumplen con los requisitos, los parámetros, los acuerdos internacionales suscritos y ratificados en materia de derechos humanos. En este caso, que esa organización ha recomendado a la ONU que nos coloque en categoría B. Existen 3 categorías, A, B, C. La A es un miembro activo, la B es un solo observador y la C no pertenece, es decir, no cumple con ello. Venezuela entra en el rango de las 33 países que no cumplen, no satisfacen con los requerimientos de esa organización. Esa es la situación ahorita. Es una recomendación hecha a la ONU ahorita, ¿ok? Ahora, cuando se hace esta recomendación, ¿en base a qué se toma esta decisión? Leía, por ejemplo, que se toma en cuenta la falta de independencia y autonomía frente al gobierno. Sí, en el año 2014, cuando se suscitaron las protestas, esa organización cuestionó mucho la actividad o la actitud por la Defensoría del Pueblo en el nombre de esta ciudadana Gabriela Gabriela Chacón, ¿era así? Que ella, incluso a través de tweets, manifestó su adherencia al Partido Socialista Unido y decía que la revolución de Chávez no iba a ser tumbada por esa guarimpa. A partir de ese cuestionamiento se le hizo a ella un seguimiento, es decir, que se recomendó de que debían de crear la independencia o la dependencia de esa organización del Poder Ejecutivo Nacional. Entró después el defensor del pueblo Tarek William Saab y en el año 2006 a la 29 convención de ese comité y él se convirtió nuevamente, eso fue en marzo, nuevamente estamos en octubre y la organización se ha percatado de que Tarek William Saab se ha hecho algunas mejoras, pero no son suficientes para establecer la independencia de esa institución del Poder Ejecutivo Nacional. Y eso es claro, bueno, nosotros aquí los venezolanos lo vemos más claro todavía, pero fíjense que esa organización de carácter internacional está recomendando a la ONU que lo categoricen en ese tipo B, es decir, la está bajando de categoría. Ahora, entiendo que en esta categoría B se ubican, usted mismo lo acaba de señalar, los observadores. Esto implicaría que el defensor venezolano, Tarek William Saab, perdería el derecho al uso de la palabra durante el segundo examen periódico universal de derechos humanos que hace el Consejo de Derechos Humanos en la ONU. ¿Esto es así? Eso fuese así. Si vamos a hablar de derechos humanos, el defensor del pueblo tiene derecho a la defensa. Él ahorita está en el plazo para impugnar. Entiendo de que él efectuó la impugnación a esa degradación de categoría. Incluso hubo países como Bolivia, Egipto, India y Nicaragua que le están apoyando en esta impugnación. Entonces hay que esperar que ver que el comité de esta organización evalúe la impugnación, es decir, la apelación que está haciendo él, y si se la declaran sin lugar, entraríamos en esa fase que usted está iniciando. Pero ahorita hay que garantizar el derecho a la defensa al defensor
del pueblo. Es decir, tienen que revisar la impugnación, la apelación, y si la declara en lugar, nos vamos a donde estamos hablando de que solamente seremos cazador, pero hay que ver qué resuelve la institución. ¿Dónde, de acuerdo a lo que se decida, dónde queda Venezuela, digamos, en materia de derechos humanos, de ser así, de ser tomada esta decisión de degradar a la Defensoría de categoría A a B, bueno, más todo lo que ocurre a diario con los derechos humanos en Venezuela? Fíjense que yo considero que esto es canada de degradar a Venezuela a B, porque Venezuela no está en B, Venezuela debería estar en C, D o E. Nosotros los que trabajamos en Venezuela por la defensa de los derechos humanos sabemos muy bien que en Venezuela no se respetan los derechos humanos. Y sabemos que no es la Defensoría quien irrespeta los derechos humanos. Tenemos una policía política, la llamada SEBIN, que viola los derechos todos los días acá. El Poder Judicial viola los derechos todos los días. Tenemos cantidades de personas presas que tienen boletas de libertad y el SEBIN por capricho no les da la libertad. Sabemos que los tribunales actúan por orden del Ejecutivo. Entonces, eso viola los derechos humanos. El problema que se le cuestiona a la Defensoría del Pueblo es que ellos tienen una actitud muy sumisa al Poder Ejecutivo. Vemos al Defensor del Pueblo, lo que pasa que ha pasado con muchos cargos del PSUV, que cuando ocurre, por ejemplo, estas violaciones de tortura, el Defensor del Pueblo tímidamente lo que dice que insta al Ministerio Público que investigue, pero la Defensoría del Pueblo, de conformidad con el artículo 123 del Código Orgánico Procesal Penal, no necesita como tal que el Ministerio Público sea quien inicie la investigación. Él tiene la potestad de instalar una querella contra los funcionarios públicos que violan derechos humanos. Sin embargo, el Defensor del Pueblo es muy tímido en ese asunto. Y enseguida, esta mañana veía una entrevista que le hacían por CNN, entonces él empieza a hablar, por ejemplo, de los policías que agredieron a esta dama el día de ayer. Y él enseguida se remite a los años 60, 70, 80 a decir que antes se violaban los derechos humanos. No tiene sentido. Claro. Y el Defensor del Pueblo siempre quiere tapar una falta de ahorita con una falta de los años 70, 80, 90. Eso no tiene sentido. Y el fiscal, el Defensor del Pueblo es muy tímido en su actuar. Él se limita a mandar a verificar situaciones, pero hasta ahora no sabemos de una querella que haya instalado él contra algún funcionario y ese funcionario ha sido condenado. Hasta ahora no la conozco. Quiero darle las gracias a Joel García, abogado defensor de derechos humanos, miembro de Fundesi, profesor universitario. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Dania, por estar pendiente siempre de la situación país y Venezuela. Muchas gracias.